Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo segmento en este su programa de Vidas al Instante. Aquí con su locutora Giselle Mejía. Y el día de hoy estoy acompañada con unos personajes ilustres. ¿Se pueden presentar, por favor, personajes? Yulisa Martínez. Hola, mi nombre es Ixel Hernández. Hola, mi nombre es Lester Hernández. Sí, les saluda Densil Murillo. Y el día de hoy, chicos, vamos a hablar de un tema primordial en la vida de cada uno de nosotros, porque a veces no sabemos qué hacer en esas urgencias médicas que se nos pueden presentar en la calle. El día de hoy abordaremos el tema de los principios de los primeros auxilios. Y Densil, ¿usted sabe o ha escuchado qué es eso de primeros auxilios? Sí, claro que sí. Fíjense que muchas veces las personas no saben qué es lo que significa o qué son los primeros auxilios, pero si nosotros nos vamos a internet o nos vamos a un diccionario, nos dirían que son los cuidados o la ayuda inmediata temporal que necesita una persona que ha sufrido algún accidente, algún percance, alguna enfermedad y que necesita ser atendida hasta el momento en que lleguen los paramédicos o los profesionales que se pueden encargar de este tipo de casos. Y fíjese que cuando, digamos, una persona sufre algún accidente, hay un choque de carros y hay personas heridas, muchas personas lo que buscan hacer es grabar. Buscan grabar el momento, buscan grabar qué es lo que está pasando, pero realmente muy pocas personas son las que van y son capaces de tomar lo que es el caso. Y fíjese que esta persona o personas se llaman primer respondiente. Ahora, el primer respondiente es la primer persona que decide en participar en la atención de un lesionado. Este puede ser un profesional de la salud o puede ser una persona normal como ustedes o yo, o sea que no saben mucho del tema. Y esta persona tiene obligaciones en el momento. Y el primero es el contacto con el lesionado, saber qué fue lo que pasó o saber si esta persona sigue con vida. Y lo que podemos decir que es lo más importante es poder hacer el llamado a lo que son los casos de emergencia. En este caso el número es 911. Ahora, si yo les puedo preguntar a ustedes si han escuchado de este número o qué es lo que debemos hacer cuando llamamos al 911, ¿qué es lo que ustedes me dirían? Quisiera saber su opinión. Bueno, llamaríamos, ¿verdad?, al 911 y a la hora de hacer esta llamada, daríamos la siguiente información, como qué tipo de apoyo necesitamos, qué fue lo que pasó, una dirección exacta, la colonia donde estamos o dar puntos de referencia como parques, bancos, tiendas o centros comerciales, ¿verdad? Hace cuánto sucedió, si podemos el nombre de la persona, se puede dar también el teléfono de donde se puede localizar la persona y pues no colgar la llamada mientras no nos den el número de caso. Eso siento yo que se haría a la hora de hacer una llamada. Es cierto, Yulisa, es bien importante eso que usted mencionó, porque también es importante mencionar que no se deben hacer bromas telefónicas a estos números porque podemos interferir en las llamadas que son realmente de emergencia. Ixel, ¿usted qué opina? Cuéntenos. Fíjese que tiene toda la razón, Yuli, porque nosotros casi nunca le tomamos importancia al hecho de cómo llamar a estos números de emergencia, ¿verdad? Y la verdad, la importancia de activar rápidamente este sistema de emergencias se vuelve muy fundamental, ya que hay maneras correctas, ¿verdad? Nosotros lo que podemos, implementar es utilizar a los curiosos, como mencionaban, ya sea señalando a personas, llamándolas por alguna característica en particular, utilizando una voz imperativa, dándole el número al que debe llamar, ¿verdad? En este caso es el 911, ya que la gran mayoría no sabe cuáles son los números de emergencia que se utilizan, ¿verdad?
también pedirle a la persona que está llamando que por favor regrese, ¿verdad? O que nos diga que si hizo la llamada o no. También podemos hablar de lo que es la seguridad personal al momento de atender a una víctima, porque para proporcionar una buena atención es fundamental el estar libre de riesgos, para lo cual se toman diversas medidas para evaluar, ¿verdad?, la escena donde ocurrió el accidente. También tenemos como primera acción, yo opino que es para garantizar nuestra integridad física, y dentro de esta existen 3 reglas de seguridad que son las SSS, ¿verdad?, en sus siglas, que es para poder dar una buena atención a la persona que necesite nuestra ayuda y, por ejemplo, evaluar la escena, checar el nivel de seguridad que hay, evaluar la situación. Además es importante contar con el equipo de protección personal, como guantes, cubrebocas. Entonces no sé si Antonio sabía un poco de esto, sobre lo que estoy un poco explicando, o algo, si tiene un poco más que agregar. Claro, eso es importante, que uno cuando atienda a un paciente así, siempre tiene que contar con el equipo de protección adecuado, porque uno nunca sabe que la persona puede tener alguna enfermedad y se la puede contagiar, y también hay que brindar nuestra seguridad también. Y para esto también existe la regla del yo. Esto implica que siempre tiene que tener en mente uno que siempre tiene que ser uno mismo, luego uno mismo y siempre uno mismo. Porque nunca debe olvidar que antes de presentar un auxilio a un paciente hay que evitar convertirse en víctima también. Esto implica demasiado. También a esto hay que tomar la evaluación de la escena. Se lleva a cabo con una vista bien panorámica, total del lugar. Esto se implica que tiene que observar hacia arriba, hacia abajo, de izquierda a derecha y adelante y atrás. Se observa que puede haber algo tirado o colgado, si hay líquidos en los que se puede resbalar uno mismo, o quizás cables de electricidad o cables que uno mismo puede tropezar. También pueden haber vidrios que también se puede herir, o quizás animales, etcétera. También hay que oír el paso de los vehículos, voces de alarma, detonaciones, etcétera. También tenemos que tener un buen sentido del olfato para poder sentir a ver si se siente olor a gas, a gasolina o fertilizantes y alguna sustancia potencialmente nociva. Y en general aplicar todos los sentidos en búsqueda de peligros potenciales para el rescatador. Y esto mismo preguntarse uno, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y qué puede pasar? Ya una vez esto, ya garantizada nuestra seguridad y evaluada la escena, se evalúa la situación, es decir, y preguntarse uno mismo, ¿cuál fue la situación preexistente? ¿Existe a una de esas condiciones? Y preguntarse también cuántos heridos hay, cuántos no están heridos y cuál es el más grave. En este caso, uno dando el servicio de eso, tiene que irse por la persona que es más grave. Esto condice en un nivel, que hay que irse por el más grave, después al que está menos grave y el que tiene una lesión menos grave. Y una vez descartados los peligros potenciales, se procede a la aproximación al lesionado. Esta se realiza acercándose de frente al campo visual del lesionado, primeramente buscando respuesta verbal a través de llamar su atención, hablándole o haciéndole ruido. De no encontrarse respuesta, se debe procurar un acercamiento mayor para evaluar más datos de la inconsciencia. Para acercarse a la persona existe lo que se llama la posición de seguridad. Esta consiste en colocarse cerca de la persona, apoyándose en 2 puntos. No ubicarnos a la altura del tronco de nuestro paciente, hincados con una pierna a la altura de la cadera, la cual debe ir con la rodilla apoyada al piso y la otra pierna a la altura de las costillas. Debe colocarse en flexión de cadera y rodilla, haciendo así un ángulo de 90 grados sin apoyarla en el piso. Esta posición tanto nos protege y nos mantiene alertas para huir en caso necesario. Permite además una aproximación a la persona que necesite de nuestra ayuda. No sé, la compañera Giselle, si tiene
¿Algún conocimiento sobre eso también? Pues sí, Lester, hay otros puntos importantes también que se deben hacer en caso de un accidente, de un accidente, ¿verdad? De una persona, y es la evaluación para un lesionado. Y esta existe en varias evaluaciones, ¿verdad? Hay una que se llama evaluación inmediata simultánea. Esta es la evaluación en la que se determina en un lapso no mayor a 10 segundos el estado general del paciente, el estado de conciencia, condición respiratoria y circulatoria. ¿Y esta cómo se hace? Una vez en una posición de seguridad se toca al paciente en los hombros y se le agita levemente mientras se le pregunta cómo está. ¿Se encuentra usted bien? Es importante determinar esto para ver si el paciente está consciente, ¿verdad? También se determina el estado de conciencia ubicándolo con un método de ADVI. Esto es importante, estas siglas. La A significa la persona se encuentra alerta. La B, la persona presenta respuesta verbal. La D, la persona presenta respuesta solamente a la aplicación de algún estímulo doloroso. Y la I, la persona no presenta ninguna de las respuestas anteriores, está inconsciente. Hay una evaluación también que es la primaria. Es la evaluación inicial que nos ayuda a identificar cuáles son las lesiones o condiciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Esta debe ser rápida y eficaz y aplica para pacientes en quienes se ha demostrado la inconsciencia, como les decía en la última sigla. Y para realizar esta evaluación se utiliza la mnemotecnia ABC. Yulisa, ¿usted nos puede explicar un poco o tiene conocimiento sobre qué es esa técnica del ABC? El ABC es la A, abrir vía aérea y control de cervicales. La B es una ventilación. Y la C, circulación y control de hemorragias. La A, que la vía aérea esté abierta y sin riesgo de obstrucción, se abre la boca en busca de algo que pueda obstruir la vía aérea. En caso de haber algo a nuestro alcance, lo retiramos haciendo un barrido de ganchos con el dedo índice. En caso de no haber nada, vamos a hacer la técnica de inclinación de cabeza. Está la B, que es la ventilación, que es ver el pecho del paciente si sube y baja, escuchar la respiración, sentir el aire que sale por la boca. Hay que determinar si respira por sí solo, con qué frecuencia y qué tan profundo son las respiraciones. Y luego está la C, que se determina la presencia de signos de circulación, como el pulso o la colocación de la piel, si está pálido, azulado, la temperatura corporal, y revisar si presenta alguna hemorragia evidente. Evaluaciones secundarias: se identifican las lesiones que por sí solas no ponen en peligro inminente la vida de nuestro paciente, pero que suman deformidades, palpitaciones, etc. Se realiza la evaluación palpitando de la cabeza a los pies, empezando por la cabeza, cuello, tórax, abdomen, cadera, piernas, pies, brazos y columna vertebral. Esas evaluaciones son muy importantes al momento de reaccionar ante un accidente, ¿verdad? Y hay otro aspecto importante que debemos de tomar en cuenta, y estos son los signos vitales. Denzil, ¿usted sabe cómo se deben aplicar estos o qué es esto en realidad? Sí, claro. Como les dije al principio, ¿verdad? Quizás muchos de nosotros no seamos profesionales de la salud ni no sepamos lo que son los signos vitales, ¿verdad? O no sabemos cómo poder aplicarlos, ¿verdad? Cómo saber qué son. Pero fíjese que son las señales fisiológicas que indican la presencia de vida en una persona. Pero ¿cuáles pueden ser estos signos vitales? Bueno, como ustedes ya lo habían dicho antes, la frecuencia respiratoria. Muchas veces puede que tanto la lesión o la enfermedad de alguna persona, algún paciente, puede que no esté respirando correctamente, pero para saber que aún puede seguir respirando, aunque sea muy breve, es colocar algún espejo o
Por ejemplo, algo que nosotros caminamos todos los días, que es nuestro teléfono celular. Ahora, si este se empaña, significa que si hay presencia de salida de aire por las vías respiratorias. Entonces nos iríamos al siguiente signo, que sería la frecuencia cardíaca, o podemos decir el pulso. Ahora nosotros podemos tomarle el pulso a una persona por la muñeca, ¿verdad? Muñeca, por cualquier lado de las manos. También está lo que es la vena carótida, que está al lado derecho de nuestro cuerpo, justo debajo de nuestra oreja, también debajo de nuestra mandíbula. Ahora, un punto muy importante a considerar es la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque puede que la persona esté respirando normalmente, puede que le tomemos bien el pulso y lo podamos sentir, pero si el cuerpo está frío, significa que no está circulando la sangre como debería hacerlo. Ahora, nosotros no necesitamos tener equipo médico para poder medir todas estas cosas. Como les dije antes, podemos utilizar un espejo, podemos utilizar nuestras propias manos, pero también es muy importante que sepamos lo que es un kit de seguridad o un kit médico. No sé si ustedes alguna vez han escuchado este término. Pues yo he visto ahí en las películas, y quizás en los lugares de trabajo que tienen como esos kits, pero explíquenos, Densil, más a fondo qué es eso de un kit o qué debería de ser un kit en realidad. Bueno, para empezar, un kit médico nosotros lo podemos llevar a cualquier lado sin ningún problema, ya sea en nuestro vehículo, en nuestra mochila, en nuestra bolsa, en muchos lados, ¿verdad? También lo podemos encontrar en nuestros trabajos, o deberíamos encontrarlo en nuestros trabajos, deberíamos saber dónde está ubicado para cualquier emergencia, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué es lo que contiene este kit médico? Primero nos compartió el compañero Lester, ¿verdad? Que es necesario que este pueda llevar guantes, es necesario que podamos tener nuestras mascarillas, ¿verdad? Y también podemos llevar lo que son pastillas de diferentes denominaciones, pastillas ya sea para el dolor de cabeza, pastillas para el estómago, pastillas para bajar la presión arterial, o sea, podemos llevar muchísimas cosas, pero lo importante para mantener este kit al día es revisar las fechas de vencimiento de estas pastillas, revisar constantemente los guantes y las mascarillas que no se hayan desgarrado, ¿verdad? Como les comenté, lo podemos llevar a cualquier lado, pero al mismo tiempo puede que se dañe también. Pero fíjense que hay varios kits médicos que los podemos llevar a acampar, incluso los podemos llevar a viajes, aventuras, incluso al agua en algún yate, y es necesario que nosotros podamos entender en qué lugar poner este kit médico, que debe ser en un lugar donde sea visible para cualquier persona. Igualmente este puede incluir números personales a personas a las que podamos llamar, a los números de emergencia, ¿verdad? El 911, y también puede llevar otras muchas cosas, y esto depende de cada persona, del tamaño del que quiera su kit. También puede ser realmente básico. Ahora, usted no solamente puede armarlo, también lo puede comprar. Hay muchas tiendas que lo pueden distribuir, muchas farmacias, ¿verdad? Y claramente estos son kits que también nos pueden ayudar a medir lo que son los signos vitales. Y pues no necesita ser un experto para saber armar un kit o ayudar a salvar la vida de una persona, porque para eso está el número 911. No sé si alguno de ustedes tienen algún comentario adicional, ¿verdad? Para poder ir terminando con nuestra aventura el día de hoy, nuestra plática, nuestra tertulia acerca de este tema. Densil, es muy importante lo que acaba de mencionar. La verdad también, cómo podemos identificar las cosas a través del reflejo pupilar, ¿verdad? Ya que dice que se posee una linterna pequeña, según me han contado, que esta se alumbra con luz en el ojo y se observa cómo la pupila se contrae, perdón. Al revisar las pupilas, nosotros podemos determinar si son funcionalmente normales.
se utiliza algo llamado mnemotecnia, que significa pupilas iguales, redondas, reactivas a la luz. Y también me enteré un poco que existen diferentes tipos de pupilas, que son las normorefléxicas, que responden al estímulo de la luz, las arrefléxicas, que no responden al estímulo de la luz, y las mióticas cuando están contraídas, ¿verdad? También hay midriáticas, que son cuando ya nuestras pupilas se encuentran dilatadas, las isocóricas, que son del mismo tamaño, y las anisocóricas, que son cuando se ven de diferente tamaño. Y también cómo se vincula esto con la temperatura corporal, ¿verdad? Que esta se toma por medio de un termómetro, como la mayoría lo sabemos, y ya sea debajo del brazo o debajo de la lengua. Y también hay parámetros normales, ¿verdad? De los signos vitales, que son los que se deben considerar siempre para los primeros auxilios, que son la edad, las pulsaciones, la presión, temperatura, presión arterial. Y no sé si Giselle quisiera agregar un poco más a este tema tan importante que estamos tocando. Es cierto lo que dice usted, Ixel, en eso de revisar las pupilas, ¿verdad? Pero también hay que tocar un punto importante, y es cuando se obstruye la vía aérea. Y dice que según lo que yo he leído, que existen diferentes situaciones de riesgo, como son la ingesta de comida u objetos extraños, así como la broncoaspiración. Y es que el paciente respire secreciones como la sangre o el vómito. Y también enfermedades crónicas, la asfixia, alergias o procesos inflamatorios. Para prevenir estos casos o este problema, es importante no dar ni dejar a los niños jugar con objetos como botones, semillas, globos o monedas, porque a veces vemos que los niños son bien inquietos, ¿verdad? Más los que son entre 1 a 4 años, porque vienen experimentando lo que es el mundo, ¿verdad? Entonces ellos a veces, esos bombones, a veces es bien peligroso darle a los niños porque se los pueden tragar. No permitir también que los niños jueguen cuando estén comiendo. No dar a los niños alimentos con cáscara o huesos. Evitar que los niños se duerman mientras estén comiendo dulces o goma de mascar. Es bien importante para que no se asfixien, ¿verdad? Y no se les obstruya esas vías. Y en caso de los adultos, no sostener en la boca elementos que puedan fácilmente ser tragados, porque a veces como que nos atoramos ahí, a veces con la misma saliva, ¿verdad? Entonces es bien importante estar pendiente de estos casos. Y Lester, ¿usted qué nos puede hablar acerca de esto, de la obstrucción de las vías aéreas? Sí, claro, bueno, la causa más común es sobre eso de la obstrucción aérea es por mediante de la caída de la lengua. El nivel de la conciencia está disminuido y hay depresión en el sistema nervioso. Esto puede llevar, por ejemplo, estado postoperatorio, alcoholismo agudo, crisis de epilepsia, medicación depresora del sistema nervioso, trauma en cráneo, baja de azúcar, etc. Para su tratamiento se debe definir la causa. El tratamiento de urgencia consta en definir la causa de la obstrucción. Si es total, no entra nada de aire, o parcial, la persona puede emitir algunos sonidos, por lo tanto entra un poco de aire. Dar confianza al paciente, indicarle que vamos a ayudarlo si no está inconsciente. Activar el SMU. En caso de que la obstrucción sea parcial, solo se pide que tosa hasta que el objeto salga. Si la obstrucción es total, se debe aplicar de maniobra de desobstrucción de la vía aérea. No abandonar la atención hasta que lleguen los cuerpos de emergencia. Para esto tenemos las técnicas para la vía aérea. Existen tres técnicas, que nos pueden mantener la vía aérea permeable en caso de inconsciencia. Es importante que durante todo el tratamiento que le demos al paciente y hasta que los servicios de emergencia lleguen, siempre debe estar abierta la vía aérea. Una de estas puede ser la inclinación de cabeza. Con una mano se coloca en la frente del paciente a forma de agarra, empujándola hacia arriba, y la otra con 2 dedos en la barbilla empujándola hacia arriba. No sé si alguien tiene más conocimiento sobre eso, que es su opinión.
Fíjese que sí, Lester, porque también habla un poco de la atracción mandibular, ¿verdad? He escuchado que es cuando se coloca el dedo anular y el medio a la altura de la mandíbula del paciente, y esto se empuja hacia el frente para abrir la vía aérea. Y bueno, he escuchado también que no se recomienda hacer por la población civil, ¿verdad? Hay que tener un breve conocimiento sobre esto. También nos menciona un poco sobre la elevación del mentón, perdón, y es cuando se coloca el dedo pulgar en la parte superior de la barbilla y los demás dedos en la parte inferior, y así para, entre comillas, pellizcarla y elevarla. También esta maniobra no se recomienda mucho, esta técnica, perdón, no se recomienda mucho para la población en general, ya que esto requiere un poco de técnica. Y también hay maniobras de desobstrucción de la vía aérea, ¿verdad? Que dice, me han contado que para poder aplicar esta maniobra debe ser obstruida totalmente en su porción superior, y que si la persona lleva las manos al cuello y no emite ningún sonido, pues ya sabemos, ¿verdad? Que se debe colocar en la parte posterior de la persona y colocar una de las piernas entre las del paciente para evitar que ésta se puede caer y lastimar, ¿verdad? En caso de que caiga inconscientemente. Y a este movimiento también se le puede hacer imitando el movimiento que tiene el cuerpo cuando tosemos, que es cuando empujamos los pulmones para que el aire que tiene adentro empuje el objeto extraño, ¿verdad? Que lo está perjudicando. También dependiendo todo esto del tamaño de la persona, hay que considerar eso, ¿verdad? Porque la fuerza con la que se dan las compresiones, y también se trata si una persona está embarazada, tenemos que hacer ese tipo de consideraciones. Y Giselle, no sé si has escuchado también de la manera de desobstrucción en pacientes inconscientes. Pues fíjate que he leído algunas revistas y dice que es bien importante porque a veces no sabemos qué hacer en estas ciertas situaciones. Y dice que cuando una persona se encuentra inconsciente se realiza la evaluación primaria, que era la que nos mencionaba Lester, y en caso de que el paciente no respire, se dan 2 insuflaciones con el cuello del paciente en hiperextensión y fijamos su cabeza apoyando la palma de nuestra mano más cerca de su frente. Tapamos la nariz con los dedos pulgar e índice después, cubriendo con nuestra boca la suya, influsamos, soplamos fuertemente por 1 segundo. Me gustaría también mencionar, ahorita que ya estamos llegando casi al final de este segmento del día de hoy, si ustedes saben qué es eso de reanimación cardiopulmonar o el RCP. ¿Qué me pueden comentar ustedes sobre eso? Yo a quien he escuchado que maneja un poco sobre el tema es a Denzil, no sé si estoy confundida yo. Sí, claro. Bien que me las adelanté un poquito, porque estaba viendo que el RCP, que es lo mismo de reanimación cardiopulmonar, se da cuando el paro cardiorrespiratorio es la interrupción repentina y simultánea de la respiración y el funcionamiento del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente es una falla tanto del sistema respiratorio como del sistema en el que transcurre lo que es la sangre, ¿verdad? Ahora, cuando uno de estos dos pasa, no sé si recuerdan lo que les dije sobre la temperatura corporal. Entonces, en este caso, cuando el cuerpo está frío, es porque esta persona está sufriendo lo que es algún ataque cardíaco o una hipotermia profunda, algún ataque de shock, algún traumatismo cráneoencefálico, ¿verdad? Que este es cuando una persona cae desde alguna altura o algún golpe contundente en su cráneo, alguna electrocución, algunas hemorragias severas o deshidratación o un paro respiratorio, ¿verdad? Ahora, como les dije al principio, como también los compañeros han estado diciendo y aportando, es muy importante que sepamos evaluar a esta persona que está herida. Y también lo que nos vayan a decir las personas que nos vayan a responder del número de emergencia 911, ¿verdad? Y pues seguir sus indicaciones, que serían o
al menos lo que estas personas deberían decir es colocar el cuerpo en forma acostada, viendo la cara hacia arriba, ¿verdad? Levantar lo que es su mentón, ponerlo prácticamente un ángulo 90 grados, taparle lo que es la nariz, bien tapada con fuerza, abrirle lo que es la boca, nosotros poder tomar un poco de aire y hacer lo que es contacto labio con labio para poder introducir este aire dentro de esta persona. Pero ¿para qué es esto? Esto es para liberar lo que son las vías respiratorias de la nariz y de los pulmones. Se recomienda hacer esto de 3 a 4 veces, también ayudándonos de presionar lo que es el pecho, 3 o 4 toques medio contundentes para que la sangre vuelva a fluir normalmente como debería hacerlo. Y pues esto es lo que sería el RCP. Ahora, no hay que ser un experto o algún profesional de la salud para poder hacer esto, sino que con las indicaciones que nos están dando las personas de lo que es emergencia, nosotros podemos ayudar a salvar a la vida de esta persona hasta que lleguen los profesionales de la salud. Tiene mucha razón usted, Denzil, y esos aspectos importantes que mencionó. Y usted, Ixel, ¿qué más nos puede comentar sobre el tema del RCP? Que también si no lo tiene, se localiza en el reborde costal, también como mencionaba nuestro compañero Denzil, ¿verdad? Siguiéndolo hasta encontrar la punta inferior del estemón. Una vez localizado se colocan 2 dedos hacia arriba y posteriormente se coloca el talón de su mano con los dedos levantados y la otra mano abrazándolo, ¿verdad? Como hemos visto algunos en las películas, yo me imagino que las compresiones deben ser con los brazos rectos y de manera perpendicular al cuerpo del paciente, ¿verdad? También hay que recordar que en adultos y niños se maneja de diferentes formas. En los adultos, según he leído, se realizan 30 compresiones torácicas por 2 ventilaciones a un ritmo de 100 compresiones por minuto, hasta que aparezcan signos de circulación. Y también considerar, ¿verdad?, que siempre que se den maniobras, ya sea de desobstrucción, respiración de salvamento o de RCP, es importante decir lo que vamos encontrando en el paciente, ¿verdad? Y lo que estamos realizando en voz alta, para que si hay alguien que sepa de primeros auxilios dentro de la multitud, dentro de los curiosos, como mencionábamos anteriormente, también se nos puede ayudar, ¿verdad? Después de esto hay una posición que se llama posición de recuperación, hasta donde me he empapado un poco el tema, y una vez recuperando el pulso, la respiración y ya es liberada la vía aérea, la persona afectada debe ser colocada en una posición de recuperación, ¿verdad? No hay que dejar que la persona se levante de un solo, todo lleva un ritmo, ¿verdad? Entonces, esta debe ser colocada en posición de recuperación, la cual consiste en colocar a la persona de lado con una pierna flexionada para que no se regrese, ¿verdad? Pero mi compañero Lester me estaba mencionando algo sobre la maniobra de RCP y cuándo se debe aplicar, ¿verdad? Entonces no sé si Lester nos habla un poco de lo que él sabe de la maniobra de RCP. Sí, bueno, la maniobra de RCP se deja de aplicar cuando el hospital o llegan a ayudarnos exhausto, regresa a la vida, o cuando llegan los paramédicos o alguien más capacitado nos dice que dejemos de darlo. También tenemos que tener en cuenta que existen las heridas y las hemorragias. Las heridas en tejidos blandos son los problemas más comunes en la atención de primeros auxilios. Estas lesiones pueden causar un grave daño, incapacidad o muerte. Una herida es toda aquella lesión producida por algún agente externo o interno que involucra al tejido blando. Estas se pueden dividir en 2 heridas: heridas abiertas y heridas cerradas. Las heridas abiertas consisten en cuales se observan de separación de los tejidos blandos, y las heridas cerradas consisten en las cuales no se observa la separación de los tejidos. La hemorragia se acumula debajo de la piel y cavidades o en viceversa. Entre las heridas abiertas, tenemos las heridas cortantes.
Estas heridas son producidas por objetos afilados como las latas, vidrios, cuchillos. Las heridas punzantes son producidas por objetos puntiagudos como clavos, agujas, picahielos. Las heridas punzocortantes son producidas por objetos puntiagudos y afilados como tijeras, puñales, cuchillos o un hueso fracturado. Laceraciones son heridas de bordes irregulares, que no se confrontan. También tenemos las heridas por proyectil de arma de fuego, en donde dependiendo del tipo de arma, calibre de la bala, la distancia de la herida tiene diferentes características. Abrasiones son heridas ocasionadas por fricción de superficies rugosas. Es lo que comúnmente se conoce como raspones, como cuando uno se cae de una bicicleta y me raspé, nada más. Tenemos avulsiones, son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo sin desprenderse completamente de la parte afectada. Y por último tenemos las amputaciones. Es la separación traumática o patológica de una extremidad, puede ser total, parcial o en un dedo de guante. Estas amputaciones se llevan más en trabajos que trabajan con maquinaria, cuando por accidentalmente se puede cortar un dedo, una mano o quizás otra parte del cuerpo. Y no sé si mi compañera Giselle nos puede explicar sobre el tratamiento de las siguientes de eso. Pues sí, Lester, como usted mencionaba, hay varias heridas, ¿verdad? Y uno de los tratamientos que pueden ser básicos es retirar la ropa que cubre la herida para que le demos aire también a la herida. Utilizar guantes de látex para evitar el contagio de alguna enfermedad, así como contaminar la herida. Es importante para, como nos mencionaba Denzil, en el botiquín, siempre tener guantes de látex para que podamos atender a esta persona como se debe y que no podamos infectar la herida, ¿verdad? También se limpia con gasas y solución salina, o agua potable, quitando el exceso de sangre y la tierra que puede tener. Es muy importante no el usar alcohol en una herida abierta, porque lo que hace el alcohol a veces es que puede matar a los organismos que están intentando restablecerse otra vez, o puede quemar la herida más de lo que está, ¿verdad? También se aplica yodo para evitar las infecciones. Estas heridas se cubren con una gasa. No se debe aplicar ningún tipo de remedio casero debido a que pueden causar infecciones. Es muy importante en que las heridas abiertas o de mayor grado no intentemos los remedios de la abuelita, como dicen por ahí, porque a veces nosotros como jóvenes o las personas que no saben cómo usar estos remedios, a veces se los aplican mal, y es muy importante de que no se deben aplicar remedios si no se sabe la manera correcta de hacerlo. No se deben de aplicar medicamentos ni antibióticos debido a que podemos causar una reacción alérgica también a la herida. Las hemorragias son la salida de sangre de los conductos o vasos por los cuales circula. Esta salida implica una pérdida gradual de sangre, la cual debe ser controlada lo antes posible para que no se complique. Existen varias hemorragias, se dividen en dos grupos. Y una de estas son las hemorragias internas, y estas son aquellas en las que la sangre se viene hacia las cavidades internas del organismo. Yulisa, la escucho ahí un poquito calladita. ¿Qué nos puede usted decir que sabe de las hemorragias? Sí, existen 3 tipos de hemorragia, que está la hemorragia arterial, venenosa y capilar, ¿verdad? La hemorragia arterial se caracteriza por la sangre de color rojo brillante y su salida a chorros rítmicos que coincide con el latido de corazón y el pulso. La hemorragia venenosa se caracteriza por el color rojo oscuro y la salida de sangre continua y uniforme. La hemorragia capilar solo compromete vasos capilares, por lo cual es escasa y se puede controlar fácilmente. Por lo general se forma un moretón hematoma. Para cohibir la hemorragia se debe localizar en un lugar preciso de la salida de la sangre y el tipo de hemorragia por el cual se debe descubrir la zona. Ejerza presión directamente sobre la hemorragia 5 minutos
o 10 con una comprensa. Si esta se llena de sangre, no se debe quitar, sino colocar encima otra comprensa para evitar deshacer el coágulo que se empieza a formar. Si no da resultado, hay que ejercer presión directa en una zona entre la herida y el corazón. Por ejemplo, si el sangrado está en una mano, puede presionarse con el sitio de localización de pulso branquial. Esto para evitar el paso de sangre hacia la herida que condiciona la hemorragia, evitando así que se pierda. Si no da resultado, hay que elevar la parte afectada para arriba del nivel del corazón para que por gravedad vaya disminuyendo la hemorragia. En una última instancia, coloque hielo envuelto en una bolsa o un trapo limpio alrededor de la zona afectada para cohibir la sangre. Pero siempre aplique un vendaje comprensivo y moderado. Y en caso de que no tengamos una comprensa o más gasas, está la opción también donde se puede agarrar el algodón y forrarlo bien con la gasa y de esta manera presionar sin quitar la comprensa que ya teníamos, ¿verdad? Giselle, escuché que estaba hablando usted sobre las quemadas. Pues fíjese que para usar los remedios caseros mencionaba una vez un personal de primeros auxilios de la Cruz Roja, nos mencionaba de que también depende del tipo de quemada, ¿verdad? Porque si es una quemada leve, usted sí puede utilizar la sábila. Pero si ya es una quemada bastante grave, no se puede porque más bien puede herir la piel. Sí, Yulisa, esos aspectos que usted tocó son bastante importantes en el momento de intentar presionar las hemorragias, ¿verdad? Porque a veces pensamos de que, digamos, en el aspecto que usted habló, yo no sabía de que no se debe de quitar la compresa. La primera compresa no se debe quitar porque si no le quitamos fuerza y se vuelve a abrir la hemorragia, ¿verdad? O se hace más el flujo. Y ¿qué más nos puede hablar, Yulisa, sobre los esguinces y luxaciones y fracturas? ¿Qué nos podría usted decir sobre ese aspecto? Sí, está el torniquete también, que está contraindicado para la mayoría de los casos, aunque tengo entendido, ¿verdad? No estoy tan así como 100% segura, que el torniquete ya no se está tratando de socar mucho, ¿verdad? Porque eso hace de que como que deje de circular mucho la sangre, entonces tratan de dejarlo como un poquito medio flojo. También tenían la opción de que usaban un lápiz, no sé si ustedes han escuchado eso. Entonces son ese tipo de cosas de que no se debe utilizar ya el lápiz, ya no está correcto usar el lápiz y se debe colocar una venda o un lienzo a lo ancho, no menor de 5 centímetros o a 4 dedos de la herida, ¿verdad? Que era lo que yo les estaba explicando para que pudiera llegar a fluir o circular la sangre de una mejor manera. Está también un esguince, luxación y fracturas, dice que también es la separación momentánea de la superficie articulares, provocando la lesión o rupturas total o parcial de ligamentos articulares. Cuando se produce una ruptura de ligamentos importante, puede darse la separación de los bordes de la articulación en movimientos suaves. Yo creo que este es un tema que un aspecto bastante importante el de los esguinces, porque creo que en la mayoría de la población nos ha pasado eso, ¿verdad? Y no sabemos cómo qué hacer. Entonces, Ixel, ¿usted qué nos podría decir más sobre este aspecto de los esguinces, las luxaciones y las fracturas? ¿Qué nos podría usted opinar? Fíjate que sí, o sea, la mayoría de nosotros creo que se ha hecho un esguince. Yo creo que sí. Uno va caminando en los planos y se dobla. Entonces, como mencionaba mi compañera, están los esguinces, luxaciones y fracturas, ¿verdad? Y ya mencioné un poco sobre lo que son los esguinces. Les voy a hablar un poco sobre lo que es la luxación, que es el desplazamiento persistente de una superficie articular fuera de la cavidad o espacio que le contiene, y esto causa pérdida de contacto entre los huesos de la articulación y también se conoce comúnmente como dislocación, ¿verdad?
La propensión a un esguince o luxación es debida a la estructura de las articulaciones, así como a la condición de la persona. Esto requiere fuerza de los músculos y tendones que la rodean, y estas son producidas por movimientos rápidos en donde la articulación se esfuerza demasiado en uno de sus movimientos normales o hace un movimiento anormal. Algunos de los signos y síntomas de un esguince o luxación son rubor en la zona afectada, ¿verdad? Que ya puede ser enrojecimiento, dolor intenso, tumoración o inflamación en la zona afectada, calor, o la zona afectada también tiende a ponerse caliente. También la incapacidad funcional progresiva, la hipersensibilidad en la zona, ¿verdad? Que medio uno permite que ahí medio lo toquen y uno ya se queja, ¿verdad? Y en el caso de la luxación, esta se encuentra la pérdida de la morfología y ausencia de salientes óseas normales o presencia de bordes óseos anormales. También uno de los tratamientos para mejorar de forma más efectiva son colocar en reposo la articulación afectada. También se puede enfriar la zona para cohibir posibles hemorragias y disminuir la inflamación, ¿verdad? También inmovilizar el miembro afectado, ya puede ser el pie, evitando que la zona cargue con peso. También, si es posible, la elevación ligera de la parte afectada, ¿verdad? Y no aplicar masajes, ni aplicar ungüentos o pomadas, que es lo que comúnmente nosotros hacemos. También podemos relacionar a los esguinces y luxaciones lo que es una fractura, que esta es la pérdida de la continuidad del tejido óseo, ya sea total o parcial. Esta también se causa por trauma directo, es decir, un golpe, rompemos la zona donde se efectúa. Puede ser un trauma indirecto, que es donde el hueso se fractura debido a la fuerza que se transmite, ¿verdad? A lo largo del mismo, desde el punto de impacto. O puede ser por una torsión brusca, que era lo que les estaba diciendo anteriormente, que uno medio va caminando y se dobla en los planos. Entonces, las fracturas son lesiones, la verdad que por sí solas no comprometen la vida ni nada de eso, pero que si no se cuidan de la manera que debe ser, pueden empeorar y pueden causar inclusive la muerte del paciente. Si estas van acompañadas de hemorragias, bueno, en estos casos sí puede llegar a la muerte, ¿verdad? Que sí van acompañadas de hemorragias arteriales o si comprometen el sistema nervioso. Nuestro compañero Lester, no sé si sabe un poco de lo que son en qué está dividida las fracturas, y no sé si nos puede hablar un poco sobre esto. Sí, claro, bueno, las fracturas se dividen en 4. Están las fracturas cerradas, en las cuales el hueso no sale por la piel. Y las fracturas abiertas, es donde el hueso sale y rompe la piel produciendo una herida abierta, lo cual implica hemorragia visible. La fisura es una fractura leve, en donde el hueso sufre una fractura parcial sin que los bordes se separen totalmente. Tenemos la fractura en rama verde. Esta se da principalmente en los niños, debido a que sus huesos todavía no están calificados completamente. El hueso no llega a romperse del todo. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Bueno, estos son rubor en la zona afectada, dolor intenso, tumoración o inflamación en la zona afectada, calor en la zona afectada, se siente caliente, deformidad de la zona, crepitación de la zona afectada, pérdida de la funcionalidad. El tratamiento que se da en esto puede ser no mover el paciente. Si hay hemorragia, cohibirla, compresión indirecta y crioterapia, además de cubrir la herida con una gasa o apósito o lienzo limpio. No tratar de acomodar el hueso roto. Inmovilizar la fractura en posición en que se encuentra para evitar mayor dolor y agravar la lesión. Para esto necesitamos unos vendajes. Los vendajes son procedimientos hechos con tiras de lienzo u otros materiales con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionado. Yo veo que mi compañero Densi les quiere hablar sobre los tipos de vendajes que se pueden dar en esa fractura. Tipos de vendaje que pueden dar en una fractura. Pues lo más común es saber si se puede mover el cuerpo o no durante
lo que son estas lesiones, ¿verdad? Tanto sabemos que nosotros no somos profesionales de la salud, entonces necesitamos sí o sí pedirle a otra persona que haga la llamada y que ve lo que es la ubicación del lugar para que los profesionales se puedan encargar. Pero ya como habían compartido los otros compañeras y compañeros, ¿verdad? Se debe hacer lo que es el torniquete, se debe hacer lo que es uso del kit médico, ¿verdad? Para poder lo que es colocarse los guantes, colocarse las vendas y poder poner las gasas en caso de que puedan ser necesarias o no, dependiendo de lo que nos puedan decir el número de emergencia. Pero no sé si algún otro tiene más conocimiento que yo en este tema. Pues de hecho, en mi situación, yo creo que soy como un poquito más especializada en este tema, porque yo soy de las personas de que o me doblo la mano o me paso doblando el pie. Entonces, es importante que para realizar un vendaje existen varias reglas, y estas son: la venda que se debe colocar con el rollo de la venda hacia afuera de la zona que vamos a vendar. La segunda es: antes de empezar cualquier vendaje se debe de dar 2 vueltas de seguridad para que no se corra. También se debe iniciar de la parte distal o más alejada del corazón a la más cercana para evitar la acumulación de sangre, o sea, para que no la soquemos, se puede decir. Cuando se va a vendar una articulación, para darle soporte del vendaje se empieza de la parte proximal o más cercana al corazón a la más lejana para evitar que se corra. Y de ser posible, evitar el vendar los dedos de pies y manos. También existen 3 tipos de vendaje, y este es el vendaje circular o espiral, y se usa para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización o para fijar un apósito o una férula. También está el vendaje en espiga, se utiliza para ejercer presión en un área determinada, cohibir hemorragias también. Vendaje en 8 o tortuga, y este se utiliza en las articulaciones, es el que más uso yo, porque se utiliza para el tobillo, la rodilla, el hombro, codo, muñeca, ya que permite tener una cierta movilidad. Y pues hemos llegado ya al final de este episodio del día de hoy, y dando mi opinión sobre todos estos temas o segmentos que hablamos en los principios de los primeros auxilios, es importante que le demos la importancia que se debe para que podamos auxiliar a otra persona, o a veces también auxiliarnos a nosotros mismos porque no sabemos qué hacer. No sé si a alguien también le gustaría opinar al final, algo que se nos quedó por ahí. Creo que el tema logramos, entre todo lo que estamos hablando un poco sobre eso, abarcarlo, ¿verdad? De la manera más concisa y precisa. Entonces, lo que nosotros los motivamos a nuestros oyentes, que se le dé la importancia que este sistema de emergencia, de urgencia requiere, ¿verdad? Y se utilice para lo que de verdad es, ¿verdad? Que es para una urgencia, como lo dice, una emergencia. Y espero que haya sido gratificante el contenido que nosotros teníamos para hoy. Entonces creo que eso es todo de mi parte, y no sé los demás. De mi parte, agradecerle, ¿verdad, Giselle, por invitarnos a su programa. Y aparte de eso, sí, la verdad que me encantó mucho el tema, que en cosas tan pequeñas pues a veces uno puede ser descuidado. Entonces, gracias, Giselle, y gracias a todos mis compañeros por también unirme al tema, ¿verdad? Y ya nos hemos quedado un poquito más actualizados en lo que tenemos que hacer a la hora de dar primeros auxilios. Bueno, es de más decirles que a ustedes gracias por haber aceptado mi invitación, y nos vamos a ver en un próximo episodio de este programa de Vidas al Instante. Chau, chau. Bye. Bye. Nos vemos.